Pasamos ahora a GR, fluidez de recuperación. Y aquí es importante partir de una distinción muy sencilla. GL se refiere a qué tan eficiente una persona aprende y almacena información nueva. En cambio, GR se refiere a qué tan fácil, rápida y fluidamente puede recuperar información que ya está almacenada en la memoria de largo plazo. Es decir, GR no trata sobre guardar información, sino sobre acceder a ella cuando la necesitamos. Dicho de manera sencilla, GR es la habilidad para producir, recuperar y seleccionar con fluidez información, palabras, ideas, asociaciones o imágenes que ya forman parte de nuestra memoria de largo plazo. Y fíjense que aquí hay tres palabras importantes: producir, recuperar y seleccionar. Producir porque muchas tareas de GR no consisten solo en recordar una respuesta única, sino en generar varias respuestas posibles. Recuperar porque esa información no aparece desde la nada, sino que se trae desde sistemas de memoria ya establecidos. Y seleccionar porque no basta con traer cualquier cosa que se venga a la mente. Lo importante es recuperar información relevante para la tarea. Pensemos en algo cotidiano. Si estás conversando y quieres explicar una idea, necesitas encontrar las palabras adecuadas, traer ejemplos, recordar nombres, conectar conceptos y ajustar lo que dices según el contexto. A veces la información está ahí, pero no sale con facilidad. Uno dice, lo tengo en la punta de la lengua. Sé qué quiero decir, pero no encuentro la palabra. Ese tipo de experiencias nos ayuda a entender que tener información almacenada no es lo mismo que poder acceder a ella con fluidez. Esto pasa también en situaciones académicas. Un estudiante puede haber estudiado un tema, puede reconocerlo cuando lo lee, incluso puede decir, yo esto sí lo sé, pero cuando tiene que explicarlo oralmente o responder una pregunta abierta, le cuesta recuperar las ideas, organizarlas y expresarlas. En ese caso, el problema no necesariamente está en que no haya aprendido nada. Puede estar en la fluidez con la que accede a lo aprendido. Por eso, GR es tan importante. En la vida diaria, constantemente necesitamos recuperar información sin que alguien nos dé una pista perfecta. Recordamos nombres, datos, experiencias, conceptos, palabras, ejemplos, procedimientos, rutas, canciones, rostros, historias, y muchas veces necesitamos hacerlo de manera rápida, flexible y útil. Ahora bien, GR no debe confundirse con memoria en sentido general. Una persona puede tener mucha información almacenada, pero recuperarla lentamente. Otra puede tener menos conocimientos en un área, pero acceder con gran facilidad a lo que sabe. Por eso, cuando hablamos de GR, no estamos preguntando solamente cuánto sabe una persona, sino con qué fluidez puede traer a la mente lo que ya sabe. Tampoco debemos confundir GR con GS, que es velocidad de procesamiento. Ambas tienen relación con la rapidez, pero no significa lo mismo. GS se refiere más a ejecutar tareas cognitivas simples y repetitivas de manera rápida y eficiente. GR, en cambio, implica recuperar información desde la memoria de largo plazo. Para entenderlo con una comparación simple, cuando decimos que alguien habla un idioma con fluidez, no queremos decir simplemente que habla rapidísimo. Queremos decir que las palabras le salen con soltura, que no se queda bloqueado constantemente, que puede encontrar expresiones, responder, reformular y mantener la comunicación. Algo parecido ocurre con GR. No es solo velocidad bruta, es facilidad de acceso mental. Por ejemplo, si le pedimos a una persona que diga todos los animales que pueda en un minuto, no estamos evaluando solamente si conoce animales. También estamos observando qué tan fluidamente puede acceder a esa categoría, moverse dentro de ella, evitar quedarse atrapado en una sola idea y producir respuestas variadas. Una persona puede empezar diciendo perro, gato, caballo, vaca, luego pasar a animales salvajes, león, tigre, elefante, luego aves, loro, águila, paloma. Esa capacidad de moverse dentro de una red de significados muestra algo importante sobre la recuperación estratégica. Y aquí aparece una palabra clave: estrategia. Quiere no es que la memoria lance palabras al azar. En muchas tareas, la persona necesita buscar dentro de su memoria siguiendo alguna ruta. Puede agrupar por categorías, cambiar de subcategoría cuando se queda sin respuestas, recuperar por sonido inicial, por significado, por contexto o por asociación.
Por eso, una buena fluidez de recuperación no depende solo de que la información exista, sino de que el sistema cognitivo pueda encontrar caminos eficaces para acceder a ella. Eso también explica por qué GR se relaciona con la creatividad. Cuando una persona puede recuperar muchas ideas, asociaciones o ejemplos en poco tiempo, tiene más material mental disponible para combinar, transformar y reorganizar. Por ejemplo, si te pido que pienses en usos diferentes para una botella plástica, una persona con buena fluidez de recuperación podría decir rápidamente maceta, embudo, recipiente, lámpara, juguete, regadera, filtro, instrumento musical. Mientras más ideas aparecen, más posibilidades hay de combinarlas de una forma original. Pero aquí hay que ser muy precisos. GR no es lo mismo que creatividad. GR puede facilitar ciertos procesos creativos porque ayuda a producir más ideas y asociaciones. Pero una idea creativa no depende solo de producir muchas respuestas. También requieren selección, pertinencia, transformación, conocimiento de dominio, control ejecutivo y muchas veces razonamiento. Por eso una persona puede tener alta fluidez y producir muchas ideas, pero no necesariamente todas serán originales, útiles y bien elaboradas. La creatividad suele apoyarse en varias habilidades a la vez. GF, razonamiento fluido, puede ayudar a reorganizar relaciones y encontrar soluciones nuevas. GC, comprensión, conocimiento, aporta vocabulario, conceptos y significados. GWM, capacidad de memoria de trabajo y permite mantener y manipular ideas mientras se construye una respuesta. GS, velocidad de procesamiento, puede apoyar ciertos aspectos rápidos de la ejecución. Y GKN, conocimiento específico de dominio, aporta la base experta dentro de un campo determinado. Esto último es fundamental. Para crear algo valioso en música, ciencia, literatura, psicología o diseño, no basta con que salgan muchas ideas. También se necesita conocimiento organizado dentro de ese campo. Pero ese conocimiento especializado tampoco sirve de mucho si la persona no puede acceder a él. Recuperarlo, moverlo, combinarlo y usarlo de manera intencional. Dicho de otra forma, GR es una de las habilidades que permite que el conocimiento almacenado se vuelva disponible para pensar, comunicar y resolver y crear. En clínica y evaluación psicológica, esto tiene muchas implicaciones. Una baja fluidez de recuperación puede observarse cuando una persona tarda demasiado en encontrar palabras, produce pocas respuestas en tareas de fluidez verbal, tiene dificultad para generar ejemplos, se queda bloqueado al explicar lo que sabe o necesita muchas claves externas para acceder a información que aparentemente sí posee. Sin embargo, también hay que interpretar estos resultados con cuidado. Una tarea baja en fluidez verbal, por ejemplo, no significa automáticamente que la persona tenga bajo conocimiento o bajo razonamiento. Puede estar influyendo el lenguaje, la velocidad, la ansiedad, el control ejecutivo, la escolaridad, la familiaridad con la categoría, el estado emocional o incluso la estrategia que usa para buscar respuestas. Por eso, cuando evaluamos GR, la pregunta no debería ser solamente ¿recuerda o no recuerda? La pregunta más precisa sería ¿con qué facilidad, velocidad, organización y pertinencia puede recuperar información desde la memoria de largo plazo? Y esto también nos ayuda a diferenciar GR de la dificultad de aprendizaje. Por ejemplo, si una persona nunca aprendió un contenido, no podemos decir que tiene un problema de recuperación de ese contenido. Para recuperar algo, primero tiene que saber o haber sido almacenado. Por eso, cuando alguien falla, tenemos que preguntarnos, ¿no lo aprendió? ¿Lo aprendió pero no lo consolidó? ¿Lo sabe pero no logra recuperarlo? ¿O lo recupera solo cuando se le da clave? Esa diferencia es clínicamente muy importante. Si el problema está en GL, la persona puede necesitar más oportunidades para aprender y consolidar. Si el problema está en GR, puede que la información esté almacenada, pero el acceso sea lento, poco fluido o muy dependiente de ayudas. Y si el problema está en GWM, puede que las dificultades aparezcan cuando tiene que mantener y manipular información en el momento. Entonces, si quisiéramos resumir GR en una idea central, podríamos decirlo así. GR es la fluidez con la que una persona puede acceder a información e ideas almacenadas en la memoria de largo plazo y ponerlas al servicio de una tarea.
No es simplemente tener buena memoria, tampoco es únicamente pensar rápido. Es la capacidad de recuperar con soltura, de forma estratégica y pertinente, aquello que ya sabemos o que ya hemos experimentado. En la tabla que estamos utilizando, GR aparece vinculada con varias habilidades estrechas. FI, fluidez ideacional; FE, fluidez expresional; FA, fluidez asociativa; SP, sensibilidad a los problemas; FO, originalidad o creatividad; LA, velocidad de acceso léxico; NA, facilidad de denominación; FW, fluidez verbal; FF, fluidez figural; y FX, flexibilidad figural. Como ya saben, estas habilidades estrechas las veremos próximamente. Por ahora, lo esencial es quedarnos con esto. GR explica por qué no basta con tener información guardada en la memoria. También necesitamos poder encontrarla, traerla y usarla con fluidez cuando la tarea lo exige. Muy bien, ahora antes de continuar con las siguientes habilidades, es necesario hacer un pequeño paréntesis para mencionar algo importante sobre las habilidades relacionadas con la velocidad cognitiva.